Para el siguiente ejercicio tenemos este cilindro pistón que contiene 1 kilogramo de agua a 20 grados y 300 kilopascales. Tiene que entender usted eso que le dieron acá. ¿Cuántos datos hay aquí? Dos, ya tiene lo que sea. Ya puede calcular volumen, ya puede calcular energía, entalpía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Si el resorte se encuentra en el fondo del cilindro, su fuerza sería cero. ¿Qué les están diciendo ahí? Ahí lo que les están diciendo, en pocas palabras, es que el estado natural del resorte es cuando está tocando el suelo. O sea, en otras palabras, aquí como está el resorte, ¿está comprimido o está estirado? Ahí ya ustedes tienen que entender que está comprimido. Ahí en este momento, así como está el dibujo, ya está ejerciendo una fuerza, una presión. ¿Listo? Eso es. Se suministra calor al sistema permitiendo su expansión hasta un volumen de 0.1 metros cúbicos, estado en el cual la presión alcanza los 3 megapascales. ¿Qué nos dieron ahí? Otra vez dos datos. Ya podemos calcular lo que nos pregunten ahí. ¿Sí? Tengo volumen, tengo presión, puedo calcular lo que sea. ¿Listo? Calcule el trabajo realizado durante el proceso en kilojoule. Entonces vamos a calcular el trabajo que se hace en ese proceso que tenemos ahí. ¿Listo? Lo primero que yo hago siempre es el dibujo de las dos situaciones. Aquí es importante hacer el dibujo de las dos situaciones. Bueno, hagamos acá. No hay que ser de pronto tan específicos. Si ven que aquí parte del dibujo está como abierto, no se cierra completamente. ¿Eso para qué sirve? ¿Para qué sirven esos espaciecitos que dejan ahí? Para entender que aquí el pistón, bueno, todo el sistema también está bajo el efecto de la presión atmosférica. ¿Listo? Ahí en ese ejercicio juega la presión atmosférica. ¿Listo? Bueno, tenemos dos situaciones. A una le vamos a llamar el estado 1, a la otra le vamos a llamar el estado 2. ¿Listo? Es muy común que a veces se utilice la palabra inicial y la palabra final, pero no les recomiendo porque hay veces que los procesos no tienen solamente uno y dos estados, pueden tener 3, 4, 5. El primero se calienta, que luego se enfría, que luego se expande, que luego tal, ¿sí? Entonces es mejor acostumbrarse a trabajar con numeritos. Eso es. Bueno, ¿qué datos conocemos del estado inicial? Conocemos la temperatura en el estado 1, que son 20 grados Celsius, y conocemos la presión en el estado 1, que son 300 kilopascales. ¿Listo? ¿Qué datos conocemos en el estado 2? Conocemos el volumen físico, pilas con eso, que es 0.1 metro cúbico, ¿sí o no? Y también conocemos la presión en el estado 2. ¿Cuánta es la presión en el estado 2? 3 megapascales, ¿listo? ¿Por qué la presión es más grande en el estado 2 que en el estado 1? A medida que se calienta, ¿qué pasa con el pistón? Empieza a subir. Y si empieza a subir, ¿qué pasa con el resorte? Cada vez se comprime más. Y al comprimirse más, cada vez es la fuerza más grande que él intenta hacer para estirarse. Eso hace que la presión interna aumente porque la fuerza del resorte pues, es más grande. ¿Listo? Eso es. Bueno, en este ejercicio que nos preguntan, el trabajo, bueno, un datico que no es ni para el 1 ni para el 2, sino que es de forma general, es que la masa es de ¿cuánto? De 1 kilogramo, ¿listo? Ese datico es igual para ambos, porque a este sistema no le entra ni le sale masa, lo cual implica que la masa en su interior es constante, ¿listo? Eso es. ¿Qué pasa aquí de una vez con el... Bueno, no, dejémoslo así. Listo. Para calcular ese trabajo, vamos a leer primero tablas para encontrar el volumen de la situación 1, ¿listo? Ese volumen a la fija lo necesitamos porque recuerden que el trabajo, ¿cómo se obtiene el trabajo? Como la integral de la presión por el diferencial de volumen. Y para este diferencial de volumen necesitamos dos límites que son el volumen inicial y el volumen, bueno, el volumen 1 y el volumen 2. Este volumen 2 ya lo conocemos, necesitamos el volumen 1 y como nosotros tenemos temperatura y presión, lo podemos calcular. ¿Listo? Bueno, entonces voy a borrar eso un momentico. ¿Cómo se calcula el volumen de acá? ¿Con gas ideal? Ese ejercicio es muy clarito, que es que agua. Todo lo que sea agua lo van a trabajar con las tablas por termodinámicas. ¿Listo? Entonces venimos y decimos lo siguiente.
Eh, Aquí no es difícil imaginarse el estado de esta sustancia, ¿no? Si está a 20 grados, ¿qué les dice ahí como un poquito el sentido común? Que está en líquida, ¿no? Sin embargo, hagamos el procedimiento. ¿Cómo sería el procedimiento? Usted llega y dice, sí, aquí puede entrar por ambos, puede entrar por presión o por temperatura, porque ambos datos están bonitos. Se puede ir con ambos. Entonces llega y dice, para una presión 1 de 300 kilopascales, obtenemos el dato que es la temperatura de saturación. ¿Cuál es la temperatura de saturación a 300 kilopascales? Vamos aquí a las tablitas. ¿Listo? Esa es la tabla de temperaturas. Vamos con la tabla de presiones. Observen aquí. Aquí tienen que tener cuidado. Ah, no, mentiras. No, sí, ahí está bien. Tienen que tener cuidado porque en esa tablita, ¿cuáles son las unidades de la presión? Kilopascales. Y la presión a nosotros, bueno, la tenemos en kilopascales. Ese comentario iba más para el estado 2, que es a megapascales. ¿Listo? Bueno, para 300 kilopascales, ¿cuál es la temperatura? Aquí está, mírelo. A 300 kilopascales, la temperatura es 133,52. ¿Listo? Y como la temperatura de nosotros, ¿qué pasa con la temperatura 1 comparada con la temperatura de saturación? Que es menor. ¿Qué significa eso? Que el estado 1 es líquido sobreenfriado. ¿Listo? ¿Qué significa que sea líquido sobreenfriado? El hecho de que sea, o bueno, líquido sobreenfriado o líquido comprimido, que es lo mismo, significa que el volumen se puede tomar igualito al volumen de líquido saturado. ¿Cuál es el volumen de líquido saturado aquí? VF. A una presión de 300 kilopascales. Este acá, 0.001073, ¿listo? Eso es. Unidades, aquí me queman las unidades, ¿no? Metro cúbico sobre kilogramo. Entonces aquí lo que vamos a decir es que el volumen específico del estado 1 es el volumen de saturación, perdón, de líquido saturado, y eso quiere decir que el volumen específico del estado 1 sería 0,001073. ¿Por qué se puede hacer eso que hicimos ahí? ¿Por qué no hay necesidad de irnos a las tablas de líquido sobreenfriado, de líquido comprimido? Sino que de una vez aquí en las tablas de saturación leemos el valor del volumen. ¿Sí me entienden la pregunta que les estoy haciendo? Esta tabla es para saturación. ¿Y nosotros estamos en saturación? No, tenemos que irnos más adelante. ¿A dónde? A las de líquido comprimido. ¿Por qué no estoy haciendo eso? ¿Por qué no me estoy yendo a las tablas de líquido comprimido? Miren, aquí esas tablas, aquí sigue agua, aquí miren, agua líquida comprimida. ¿Por qué no estoy leyendo el volumen en estas tablas sabiendo que está en líquido comprimido, líquido sobreenfriado? Porque los líquidos son incompresibles. ¿Y eso qué significa? El volumen de un líquido, para que cambie el volumen de un líquido, tiene que aplicarle muchísima presión. Y una presión de 300 kilopascales, esta presión de 300 kilopascales es una presión pequeña. ¿Cuál es la presión atmosférica? Son 100, eso apenas es el triple de la atmosférica, es una presión relativamente pequeña. Observen lo que les estoy diciendo. Observen las tablas de agua líquida comprimida, ¿desde qué presión inician? 5 megapascales. ¿Cuánto es eso? Son 5000 kilopascales. ¿Y nosotros estamos en cuánto? En apenas 300. Y miren que esa es la primera tabla que aparece. Las otras tablas que sí son de presiones, miren, estas son de 50 megapascales. Eso sí es una presión grande. Ahí sí son 50.000. Aquí sí le daríamos el volumen. Y miren que ni siquiera a una presión de 50.000, miren los volúmenes siguen siendo 0.0010, ¿sí ven? Entonces, recuerden ustedes, los líquidos son incompresibles y eso significa que si usted tiene un líquido sobreenfriado, usted con las tablas del volumen en saturación va a ser el mismo volumen de ese recipiente. ¿Listo?
Ahora, ese es el volumen específico. ¿Cómo calculamos el volumen físico? Por la masa, ¿sí o no? Y como la masa es 1, ¿qué sucede ahí? Es el mismo. Bueno, hagamos procedimiento. Volumen físico es la masa por el volumen específico. Sería 1 multiplicado por 0,001073. Y pues evidentemente esto nos va a lo mismo, ¿no? 0,001073 metros cúbicos sería esto, ¿listo? Bueno, observen lo siguiente. En este momento nosotros conocemos dos datos importantísimos. ¿Qué conocemos del estado 1? Conocemos ya la presión y también conocemos a quién, al volumen. ¿Y qué pasa en el estado 2? Que también conocemos a la presión y al volumen. Si yo me fabrico una gráfica con esos datos, ¿cómo me queda? Aquí está el volumen, pero ese volumen lo vamos a colocar volumen físico y aquí vamos a colocar la presión. ¿Qué tenemos aquí? Tengo un estado 1 donde el volumen es 1 y una presión en el estado 1 donde la presión es P1, ¿cierto? Esos datos ya son conocidos. No los coloco ahí, pero ya sabemos que son conocidos. También tengo que un volumen 2 a una presión 2. Ese dato también es conocido. Nos falta averiguar qué. ¿Cómo se unen estos datos? ¿Será que se unen de forma lineal o no se unen de forma lineal? Entonces, siempre que ustedes tengan un resorte, ese comportamiento va a ser de forma lineal. ¿Listo? ¿Hay que mostrar que el comportamiento es lineal? ¿O no hay que mostrarlo? Yo lo justificaría, la verdad. ¿Sí? Yo lo justificaría. Vamos a justificarlo para que vean cómo se hace. Si usted dibuja el pistón, ¿qué presiones se ejercen sobre ese pistón? Entonces, el gas que está aquí, inmerso, el vapor, pues, porque es agua, si nosotros quitamos el pistón de ahí, ¿hacia dónde se iría el vapor? De una sería para la parte de arriba, ¿sí o no? El vapor no se queda ahí guardadito en el recipiente, de una intenta salir. ¿Qué significa eso? Que la presión que ejerce la sustancia que está al interior del pistón está ejerciendo presión ¿hacia dónde? Hacia arriba. Esa presión P así solita, sin ningún subíndice ni nada, es la presión dentro del recipiente, es la presión del agua, la presión que ejerce el agua, ¿listo? ¿Qué presiones hay hacia abajo? Aquí generalmente se colocan 3. La primera, la atmosférica. La segunda, el pistón. Cuando ese pistón tiene un peso considerable, también ejerce una presión. Esa sería la presión del pistón. Y la tercera, la presión que está ejerciendo ¿quién? El resorte. ¿Por qué coloqué el resorte hacia abajo? ¿No se puede colocar hacia arriba también? Recuerden el dato que nos decían que ese resorte estaba en estado natural cuando estaba aquí, en la parte de abajo, tocando el suelo. Por lo tanto, si el pistón ya subió una cantidad, significa que el pistón ¿cómo está? Y si está comprimido, ¿qué intenta hacer él? Volverse a estirar. Volverse a estirar significa que él está haciendo todo el tiempo fuerza hacia abajo. ¿Listo? Eso es. Entonces ya teniendo esto, colocamos la presión del resorte hacia abajo. Y obviamente todo esto se encuentra en equilibrio. ¿Qué significa eso? Que la presión que hay dentro del gas tiene que ser igualita a ¿quién? A la presión atmosférica más la presión que ejerce el pistón más la presión que ejerce ¿quién? El resorte. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se coloca la presión que ejerce el resorte? Recuerden que la presión, por definición, es lo que viene siendo la fuerza por unidad de área. Y esa fuerza, si es un resorte normalito, un resorte que no tenga nada de lo común, va a pasar que esta fuerza se modela con la ley de Hooke. ¿Qué dice la ley de Hooke? Que eso se puede colocar, la fuerza del resorte, como la constante del resorte por X. ¿Listo? Y ahora, si hago esa jugadita, presión menos K por X dividido entre el área, me queda igual a ¿quién? A la presión atmosférica
más la presión de, y aquí me voy comiendo el subíndice hace ratico, más la presión del pistón. ¿Listo? Pregunta, ¿esas dos cambian en algún momento o son constantes siempre? La presión atmosférica depende pues de la atmósfera, que esa no cambia en ningún momento, y la presión del pistón cambiaría si yo le cambiara la masa al pistón o si cambiara el pistón. Pero eso obviamente no lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Conclusión, esta suma de estas dos, ¿qué pasa? Es una constante. ¿Qué significa que eso sea una constante? Que yo puedo escribir esta ecuación igual a ¿quién? A la misma ecuación. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos ecuaciones que estoy escribiendo ahí? Que una la voy a escribir para el estado 1, presión 1, elongación 1. La K y el área sí son constantes, ¿no? Porque K depende del resorte y A es el área transversal del cilindro pistón. Esos dos datos son constantes. Y aquí lo voy a escribir para el estado 2, presión 2, elongación 2. Como esto es una constante, yo lo puedo escribir dos veces igualado y no pasa nada. ¿Listo? Y de aquí, ¿qué vamos a sacar? Que la presión 1 menos la presión 2, ¿a qué es igual? Si despejo P1 menos P2. Este P2 está positivo, pasa a restar. Y esto que está negativo pasaría a sumar. Y de una vez saquen factor común. ¿Cómo nos queda? K sobre A, ¿por quién? X1 menos X2, ¿no? Y ahora multipliquen arriba y abajo por el área. ¿Qué obtienen? P1 menos P2 es igual a ¿quién? Acá sobre el área al cuadrado, ¿qué me hace falta escribir? Esta área de abajo la multipliqué con la de abajo, tengo A cuadrado, arriba tengo K. Y esta diferencia de X hay que entenderla como la diferencia de alturas en lo que se mueve el pistón. ¿Sí lo entienden? Entonces, si multiplico por el área la diferencia de alturas de lo que se mueve el pistón, ¿eso qué me va a quedar? La diferencia de volúmenes. Y esa ecuación que está ahí es una ecuación famosísima de cálculo 1. ¿Cómo se llama la ecuación? Esa es la famosa ecuación punto pendiente para una recta. Y2 menos y1 igual a ¿quién? A la pendiente por x2 menos x1. ¿Sí lo ven? Conclusión. Cuando usted hace esa situación que acabamos de hacer ahí, usted concluye que ¿qué? Que el volumen y la presión se comportan de manera lineal. V y P se relacionan linealmente. ¿Qué significa que se relacionen linealmente? Ya lo demostramos, miren. Ahí el profesor no le puede decir nada sobre esta gráfica que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer con esa gráfica? Según lo que acabamos de hacer. Simplemente lo vamos a unir con una línea recta. Y ahora viene pues lo que es calcular el trabajo. Bueno, recuerden ustedes que el trabajo cómo se calcula. Esto ya lo había escrito hace ratico. Como la integral desde B1 hasta B2 de la presión ¿por quién? Por el diferencial del volumen. Y vamos a entender que esa integral representa ¿qué? El área bajo la curva. ¿Eso qué significa? Que si nosotros trazamos aquí una línea vertical y aquí otra línea vertical, y pues nada, sombreamos esta parte. Si cogemos toda esta situación, bueno, el área que está ahí debajo de esa cuestión es lo que viene siendo el trabajo en cuestión. ¿Listo? Y pues ya se imaginarán obviamente que eso se calcula como que, colocando aquí una línea horizontal, ¿cómo se calcula esto? Como el área de un rectángulo más el área de un triángulo. ¿Cómo sería el área del rectángulo de la parte inferior? Trabajo igual a ¿quién? ¿Cuál es la base? Sería B2 menos B1 por la altura, que sería P1 más. Ahora el área del triángulo. ¿Cuál es la base del triángulo? B2 menos B1 por la altura. ¿Cuál es la altura del triángulo? Ojo que la altura del triángulo es solamente lo que hay entre aquí y aquí. Sería P2 menos P1. ¿Y como es un triángulo, qué hace falta?
dividir entre 2. ¿Listo? Esta sería la ecuación para hallar trabajo. ¿Se puede simplificar? Por supuesto que sí. ¿Qué se puede sacar como factor común? B2 menos B1, ¿factor común de quién? De P1 más P2 menos P1 sobre 2. Y es lo que queda ahí en las presiones, ¿a qué es igual? Eso, bien. El trabajo sería entonces lo que viene siendo B2 menos B1, que multiplica a P1 más P2, todo dividido entre 2. ¿Y qué pasa con esos datos? ¿Los conocemos? Conocemos todos los valores, ¿no? Entonces, ¿cómo quedó? ¿Quién es el volumen 1? Digo, el volumen 2 aparece de primeras. El volumen 2 nos lo daban por aquí. ¿Cuánto era? 0.1. ¿Y el volumen 2? Digo, el volumen 1. 0,001073. Aquí quedaría 0,1 menos 0,001073, que multiplica ¿a quién? ¿Cuál es la presión en el estado 1? 300 kilopascales. Ojo con las unidades. Presión en el estado 2, 3 megapascales, que pasándolos a kilopascales serían 3000. ¿Dividido entre quién? Entre 2. O sea que el trabajo es igual a, esto haría 3300, 330, 165. 163,22 unidades. Como la presión la utilizamos en kilopascales, el trabajo nos da en kilojoule. Y las hay con eso. De esta manera quedaría finalizado el ejercicio. Espero hayan entendido. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.